Amigos y amigas, un directo más. Hoy quiero hablarles de un tema improvisado, lo quiero sacar de la galera. 40 años, 50 años, hay una vida entre los 40 y los 50, no tanto, no tanto, así como de los 30 a los 40. Pero ¿qué pasa con el entrenamiento a esa edad? Me están preguntando muchísimo. Y de hecho, antes de ayer me llegó, ¿fue a este celular o a este? A ver, ya les digo, a este, a este. A este me llegó un mensaje muy lindo con una foto de una persona ahí en su juventud, que era practicante de artes marciales, me lo envió su hija y me dice, para que vean, me parece genial, estoy muy agradecida por los videos. Mi papá es de Chile, saluda a Chile, se llama Ramón Espinosa Guerra y cumple 53 años este martes 28 de septiembre, o sea, el martes cumple 53. Entrena desde su adolescencia. Empezó karate, luego boxeo, actualmente entrena artes marciales mixtas por su cuenta en un gimnasio que ha adecuado en el patio de su casa, implementando entrenamientos funcionales y trabajando la fuerza explosiva en base a tus videos, Farraón. 53 años, entrenó toda la vida. No lo paró la pandemia, no lo paró la edad, no lo para nada. Cumple 53. Feliz cumpleaños adelantado para este martes, querido Ramón. Y basándose en los videos, ahora improvisó un gimnasio en el fondo de su casa y está haciendo entrenamientos de fuerza explosiva, fuerza máxima. Es gran admirador de Bruce Lee y su filosofía también es muy perseverante. Sus entrenamientos se orientan principalmente a la defensa en caso de alguna emergencia en la calle y bueno, etcétera, etcétera. Es un gran papá a todo ámbito. Me imagino que sí, ya quisiéramos todos tener un papá como Ramón, al cual le mando un saludo a Chile, que a los 53 años se está entrenando como en su adolescencia y que no lo para nada, no lo para la pandemia, no lo para la edad. ¿Y cuántos pinches cabrones con 30 años dicen, no, porque no puedo entrenar, porque ya no tengo 20, porque a los 40, porque ya no tengo 20, porque no sé qué, que la maricoche, que la tía de los pollitos? Nada. Cuando querés hacerlo, lo podés hacer siempre. A ver, comenzando con la temática. Entrenamiento a partir de los 40 y de los 50, y si querés, los 60. Faraón, ¿qué puedo hacer y qué puedo no hacer? A ver, Máster, nos estamos planteando la pregunta de una manera equivocada. No es la pregunta que tenés que plantearte, no es qué puedo hacer y qué puedo no hacer en base a tu edad. Vos lo que tenés que hacer es ver cómo está tu salud física. Entonces, lo que tenés que hacer es todo un compendio de acciones que estén relacionadas al entrenamiento, que esté relacionada a la nutrición, que esté relacionado a la suplementación, que esté relacionado a los hábitos cotidianos para mejorar tu salud física, fisiológica, anatómica, biológica, tus músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, huesos, para que luego, en base a cómo se encuentre tu organismo o tu máquina humana, vas a poder realizar entrenamientos determinados. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando viene una persona y me dice, Faraón, tengo 50 años, ¿qué puedo hacer y qué puedo no hacer? La realidad es que yo no sé si no lo conozco. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas de 30 que están hechos percha, que están hechos fleco, que están hechos pedazos. Yo tengo 40 y tengo amigos que tienen 40, mi misma edad, y no tienen pelo, están arrugados, no se pueden agachar ni atar los cordones, tienen panza cervecera y pasan más en los médicos que es o sea, la visita cotidiana de ellos es el médico a ver el dolor en la columna, en la cintura, en la rodilla, acá, por todos lados. Y tienen 40. Mientras que, por otro lado, en el gimnasio al que voy, a donde entreno, tengo compañeros, de hecho, tengo dos compañeros de entrenamiento, y me refiero a la parte de pesas en este caso, hipertrofia. Estos dos compañeros, uno tiene 49, que hice un video que está en mi Instagram enseñando una técnica de red pause con él, que está subido a la página de Instagram también del gimnasio donde entreno, tiene 49 y parece que tuviera 30. Y sigue los entrenamientos conmigo y hay veces que me deja para atrás. O sea,
puede más que yo en todo. Fuerza, resistencia, cardio, fuerza máxima, hipertrofia. Hay veces que en algunos entrenamientos lo manejo yo, en otros me maneja él. Entonces, la edad depende de cómo esté tu condición física. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto o a qué punto voy? Cuando vos tenés una edad determinada, lo que tenés que enfocarte es en optimizar tus recursos fisiológicos y biológicos, o sea, tu cuerpo, tu máquina. Esto es una máquina, tu máquina orgánica. Perfeccionarla desde la parte muscular, tendones, ligamentos, huesos, hormonal, para que luego, cuando sepamos que tu máquina está optimizada, y hacer el entrenamiento que hace todo el mundo. Hacer el entrenamiento que hace todo el mundo. Por ahí, lo que cambia a partir de los 40, 50, que en realidad esto pasa, no cambia. El gradualismo, hay que ser gradual. Porque cuando me preguntan qué puedo hacer con 40 años o con 50 años, y yo les digo todo, me quedan mirando como diciendo, no, ¿querés que me lastime? ¿Cómo voy a hacer todo? Sí, todo, por supuesto. No, y pesas tan, pero claro que tenés que hacer pesa, y peso, y mucho peso. Hipertrofia, fuerte, fuerza máxima, explosión, fuerte. Entonces me quedan mirando y me dicen, oh, pero ¿cómo voy a ir? Me voy a meter todas esas pesas, me voy a lastimar. A lo que yo le devuelvo la respuesta, le digo, pero vos, ¿qué problema tenés? O sea, sos tonto, yo no dije que fueras y que metas todas las pesas y que en el primer día hagas todo. Yo te estoy diciendo que tenés que apuntar a eso. Ahora, que tenés que hacerlo gradual, está en la tapa del libro. El gradualismo, la gradualidad, eso está en la tapa del libro. Pero eso pasa incluso cuando sos joven. Eso pasa incluso cuando sos joven. Ahora bien, ¿qué es lo que específicamente tenés que hacer y fundamental a partir de los 40? Déjenme ver si hay algún saludo, alguna pregunta y continúo y ya me meto un poco más en tema. A ver qué hay por acá. Lucha Libre, Ciudad de La Plata. Buenas tardes, saludos de Uruguay. Saludos de Uruguay también. Yo desde Salto. Mi padre necesita esto, tiene 46, está fatal. 46 tiene tu padre. Bueno, después todo esto que te voy a enseñar te va a ayudar para tu padre. 46. Vamos. Jorge Cervellón, yo tengo amigos que por la pandemia dejaron de entrenar y yo empecé durante la pandemia. La pandemia fue una excusa. Mauricio Taller, Kyokushin, por acá tengo 42, me noto más lento que antes. Ahora hablamos. Ramón es todo un ídolo, sin lugar a dudas. Ramón es todo un ídolo. ¿Considera buena idea trabajar fuerza haciendo piernas de 2 a 3 veces por semana en pesas? Joel Vázquez. Eso depende de la genética de la persona. El entrenamiento frecuencia 1, frecuencia 2 o frecuencia 3 depende de la genética. Pero ya te digo que fuerza máxima o hacer mucho peso en piernas frecuencia 3 me parece una locura. Me parece una locura. No te resistirían los músculos o se te rendirían las articulaciones y los ligamentos. Fuerza máxima frecuencia 3 me parece una locura. Máximo frecuencia 2 como mucho. Si lo que querés es volumen e hipertrofia, frecuencia 1 o frecuencia 2, si entrenamos lunes y viernes, pero con 4 días de descanso, pero 3 veces, por más entrenar no vas a tener mayores adaptaciones. Edgar, 41, me canso más rápido y me cuesta ganar músculo. Vamos, yo tengo amigos. Bueno, continúo, a ver qué tenemos por acá. Bien, tenemos unos cuantos conectados. A ver, vamos a ver lo siguiente. Yo les decía que lo que tenemos que enfocarnos es en mejorar la salud, porque si mejoramos la salud a los 40 o a los 50, el rendimiento va a mejorar notablemente. ¿Qué sucede a partir de los 40? A partir de los 40 hay un decrecimiento, un declive del sistema hormonal. Acá el problema son las hormonas. A partir de los 40 es que la mujer generalmente empieza con la menopausia, o sea, la interrupción del proceso de sangrado. El hombre comienza con la andropausia. ¿Qué sucede a partir de los 40 en el hombre, por ejemplo? Comienza el declive de las hormonas de crecimiento.
testosterona, GH y tantas otras hormonas que hay que son las encargadas de lo que es la recuperación, la fuerza, el volumen y todos aquellos procesos de resistencia ante la fatiga, ante el estrés, ante la dureza de un entrenamiento, comienza a declinar. ¿Por qué? Porque comienza a declinar la testosterona. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de mantener la testosterona en alto y todos los procesos hormonales, hormonas de crecimiento y demás. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Primero que nada, tratar de venir desde antes, o sea, de los 30 y de los 20, entrenando. Eso sería lo ideal. Si no lo hiciste, ahora los resultados van a ser mucho más lentos, pero eso no quiere decir que no vas a obtener resultados. O sea, en mi caso, entreno desde que tengo 11 años. Artes marciales desde antes, desde que tengo 7, pero 6, perdón. Mi regalo de 7 fue empezar a entrenar Kung Fu. Pero es que empecé a ir a un gimnasio a hacer pesas y a hacer entrenamientos más HIIT, más funcionales, más extremos a partir de los 11. Ahora usted imagínense, cuando a los 11 años yo empecé, en aquellos años, los 90, estábamos en blanco y negro todavía por estos lados, empecé a hacer pesas. Todo el mundo me decía que era una locura, que iba a quedar petizo, que no iba a crecer, porque las pesas interrumpen el crecimiento. Hoy, bueno, afortunadamente encontré con un profesor pro en ese momento, en el gimnasio en donde fui, que me dijo que no, que eso era un mito, que entrenando de forma progresiva, gradual, con poco peso para mi edad, etcétera, etcétera, todo lo contrario iba a estimular mi crecimiento. Y así fue. Hoy mido 1,81 m de altura. Que si por hacer pesa quedé enano, no sé. Entonces quizás era para ser como Shaquille O'Neal, no sé qué decirte, pero es un mito, un absurdo, un absurdo. Claro, a ver, abro paréntesis, si tenés 11, 12 o 15 años, no tenés que ir a hacer hipertrofia con pesos máximos. Eso sí, eso sí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en plena etapa de desarrollo y de formación. Y, si hay, y necesita todos los nutrientes que vos le estás aportando exógenamente, que generalmente son pocos, los necesitan para el desarrollo de tu tejido, hueso, músculo, cartílago, etcétera, etcétera. Y si en lugar de vos darle los nutrientes y dejar que tu cuerpo haga ese trabajo, le agregás un estrés de hipertrofia, ahora con los mismos nutrientes tiene que empezar a reparar en lugar de generar y de producirte el crecimiento. Por lo tanto, ahí sí podés llegar a tener problemas, no sé tanto sí de interrupción de crecimiento, pero sí vas a tener problemas sobre todo en articulaciones y ligamentos. Les cuento algo. Muchos me dicen de que entrenando Kung Fu, Karate, Taekwondo, Sipalki, etcétera, 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 le duelen las rodillas. Me reportan dolores de rodillas, a lo que inmediatamente le pregunto, ¿qué edad tenés? Y siempre están en el rango de los 12 a 17 años. Y ya sé qué es, ya lo sé. Y le pregunto, ¿le reportaste estas molestias a tu maestro, sensei, sifu, sipa, lo que sea? Sí, ¿qué te dijo? Que no, que nada, que es normal. O que tengo que entrenar más. Bien, lógico, no sabe. A ver, eso es parte del crecimiento. Tus articulaciones están creciendo, se están formando y hay ciertas colocaciones que te producen dolor, como la colocación mapú esa, o no sé cómo le llaman en karate, que es kibadachi, no recuerdo, que es ancho, 2 anchos de hombro flexionado. Esas colocaciones de flexión de rodilla te producen dolor porque tus articulaciones se están desarrollando. Solución para esto no hay muchas, salvo que, primero, tenés que calentar más, calentar mucho más, elongar más, consumir mucho colágeno y, si es posible, ácido hialurónico, y por otro lado, calcio también, y por otro lado, no hacer ejercicios muy extremos de flexión, sobre todo si no estás con el cuerpo caliente, porque la realidad es que cuando te estás desarrollando, hay ciertos ejercicios que tenés que ir a hacerlo de muy gradual, muy paulatinos. Y tu dolor en las rodillas se dan por eso.
Es el mismo dolor que sentimos después de los 40, pero ya en este caso, por otra razón, por el desgaste. Por el desgaste. ¿Tenés desgaste en las articulaciones? Ya sé, has mirado en internet y has visto que cartílago de tiburón, que apitoxina, que la hierba de San Juan, que la mamá de los pollitos. Bueno, la realidad es que hay muy pocas cosas que regeneran el cartílago. Es muy complicado. Personalmente, lo que te puedo decir que he encontrado que da resultados a largo plazo, pero que da resultado, no es tanto el colágeno, sino el ácido hialurónico, que de hecho eso es lo que más registros científicos existe, de que el ácido hialurónico sí genera una hidratación porque retiene líquido dentro de los tejidos blandos y hace que recuperes. Ácido hialurónico. Normalmente los suplementos vienen eh, colágeno hidrolizado con ácido hialurónico. Si viene únicamente colágeno hidrolizado, no lo compres. Busca que tenga ácido hialurónico. Generalmente también viene con vitamina E, que es un fijador natural. Por otro lado, también tenés que tener en cuenta el calcio. Y el otro suplemento que realmente te va a dar muchos resultados a la hora de reconstruir los tejidos son los SARMs. ¿Ok? Pero ya ahí estaríamos entrando en el terreno de lo que es la química, no de la biología con la suplementación. Los SARMs son moduladores de los receptores androgénicos. Bien, los SARMs son productos que te van a ayudar a poder recuperar la masa muscular, el tejido óseo y también los cartílagos. Pero hay todo un protocolo para la utilización de los SARMs que en alguna otra clase se los voy a comentar. Bien, en otra clase se los voy a comentar. Pero los SARMs, no confundir con los SERMs, los SARMs también se reporta, pero ya con el uso de ácido hialurónico vas a encontrar un resultado bastante importante. Déjenme ver si hay alguna pregunta y si no continúo. Saludos de Paraguay. Paraguay, gracias por los comentarios, maestro. Entrené pesas desde los 12 y sigo delgado hoy a los 42. Cada entrenamiento tiene su medida, además alterno con otras formas. Bien. Sí, sí. Bueno, las pesas para no seguir, no sé si querés seguir delgado. Depende del entrenamiento, podés seguir delgado, ¿no? Eso depende de lo que busques. KRKG, ¿es un streaming o un video ya grabado? No, esto es un streaming, un vivo. Hola, estamos en vivo. ¿Qué más tenemos por acá? Muchas gracias. Más que nada, explosión y fuerza. Papá. En mi caso, dejé de entrenar judo, no por la pandemia, sino por entrenar en mina. Podría haber hecho ejercicio de la mina, pero luego de eso, mezclado con minerales. No lo entendí. Podría haber hecho ejercicio en la mina, pero el problema es el exceso de polvo mezclado con minerales. No entendí. No entendí. Bueno, continúo. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que apuntar nosotros? ¿A dónde tenemos que apuntar nosotros para mejorar la salud después de los 40? Generar anabolismo, masa muscular. Para poder recuperar el flujo de testosterona y de hormonas, tenemos que tener músculo, tenemos que hacer ejercicio de fuerza, tenemos que entrenar fuerza máxima, hipertrofia, músculo. Cuando pasás, a ver, quiero que me entiendas algo. Cuando tenés menos de 40, de 30 para abajo, te podés dar el lujo de querer ser flaquito fibroso, como dicen algunos. O sea, un practicante de carreras de fondo, una especie de Bruce Lee, todo compacto, todo comprimido, con células rojas de contracción lenta. Te podés dar ese lujo. Ya pasados los 40 no es recomendable. Pasados los 40 necesitamos empezar a hacer fuerza máxima, fuerza explosiva, tratar de comenzar a generar hipertrofia, tratar de comenzar a llenar el cuerpo de músculo. ¿Qué sucede? Con el declive del sistema hormonal, la testosterona y hormonas de crecimiento, también comienza el declive de la masa muscular, la pérdida de masa muscular. Comienza un problema poco a poco, ya después de los 50, en algunas personas después de los 60, en algunos después de los 70 y en otros después de los 80, la sarcopenia.
o algo peor que la osteosarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Esto sucede muchas veces con la gente de edad avanzada, que comienzan a perder masa muscular a pasos agigantados y por más que coman lo que coman, no hay manera de que la recuperen. Por eso es que se generaron los ARMS, para tratar de recuperar esa masa muscular. ¿Cuál es la forma natural de que nosotros tenemos para que no se nos pierda esa masa muscular a partir de los 40 o de los 50? Bueno, vuelvo a lo que voy. Si ya sabemos que a partir de los 40 o de los 50 comienza la pérdida de masa muscular natural por el declive de la hormona testosterona y hormonas de crecimiento, si nosotros además no hacemos pesas fuerte para tratar de generar adaptaciones y obligar al cuerpo a prepo, para que continúe formando masa muscular, entonces la pérdida es doble. Y va a llegar un punto que nuestro cuerpo va a dejar de reparar y de generar músculo y la pérdida de masa muscular va a ser abrupta. Por lo que nosotros tenemos que ir a contrapelo, tenemos que ir como el salmón contra la corriente de lo que nuestro cuerpo y la naturaleza quiere llevarnos. La naturaleza a partir de los 40 quiere llevarnos al declive, al cese de la producción de testosterona y pérdida de masa muscular. Y nosotros tenemos que ir al opuesto, generación de masa muscular para generación de testosterona. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo es la historia? ¿La testosterona genera masa muscular o la masa muscular genera testosterona? Ambas dos. Ambas dos. Es un círculo vicioso. A mayor niveles de testosterona, mayor formación y producción de masa muscular. Y cuando hablamos de masa muscular también estamos hablando de tejidos blandos, de cartílagos, de tendones. Y al generar nosotros masa muscular, también generamos tendones y también los osteoblastos son los productores de tejido óseo, de hueso dentro de nuestro cuerpo. También vamos a generar más hueso, la densidad ósea, y vamos a evitar la osteoporosis. Por eso está todo relacionado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos al opuesto ahora, generamos músculo, el músculo y el trabajo de fuerza impactan nuestras gónadas para que se genere más testosterona. Cuando nosotros vamos al gimnasio, por ejemplo, o al dojo o a donde sea, y vamos medio alicaídos y comenzamos a hacer un entrenamiento de fuerza a prepo, de repente nos empieza a subir los niveles de testosterona y entramos caídos y nos vamos por las nubes. Por las nubes nos vamos. ¿Por qué? Porque el hacer entrenamiento de fuerza hace que impacten nuestras gónadas y se libere testosterona. Fíjense ustedes qué relación hay entre la masa muscular y la testosterona, que en los estudios académicos, cuando estudias educación física, se recomienda que las personas con sobrepeso, con obesidad mórbida, los gordos, no hagan pesas. ¿Por qué es esto? Simple y sencillo. Porque los adipocitos, o sea, la grasa, aromatiza la testosterona y la transforma en estrógeno y progesterona, que es la hormona opuesta, la de las mujeres, que nosotros los hombres también la tenemos, pero niveladas. Así como la mujer tiene nivelada la testosterona para no tener un aspecto hombruno, amachonado, el hombre tiene nivelado los estrógenos y la progesterona para no tener un aspecto afeminado. Y ahí está el equilibrio de la naturaleza. Una mujer con exceso de testosterona, ya sea por razones de desequilibrio hormonal o porque se la inyecte, como hay muchos casos de las culturistas, también tiene un aspecto amachonado, por eso le crece la masa muscular y también le crece el vello facial, vello en el cuerpo, etcétera, 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 y otras derivaciones que tienen incluso más severas dentro de lo que es lo que serían las características secundarias. En el caso del hombre, un exceso de estrógeno y de progesterona, lo que haría sería que el hombre quedara con el músculo blando, fofo, lo que le llamamos nosotros, ¿ah? La masa muscular no sería densa, pero además le generaría otro tipo de características femeninas, como por ejemplo la ginecomastia, o sea, los pectorales, en lugar de ser pectoral, le quedaría en forma de pezones, de senos, como la mujer,
entre otras características secundarias de la mujer. ¿Por qué? Por el exceso de estrógeno y de progesterona. Más que exceso sería un desequilibrio. Un desequilibrio. ¿Qué sucede? Cuando vos estudias educación física, de libro, te dicen que cuando llega una persona con obesidad mórbida, un gordo, una persona con sobrepeso, con mucha grasa visceral, no lo pongas a hacer pesa, porque el hacer pesa hace que liberes testosterona. Y esa testosterona, al pasar por los adipocitos y por la grasa, aromatiza. Aromatizar significa que cambia. Cambia, la grasa cambia. Aromatizar significa cambiar de una cosa a otra, al opuesto generalmente. Entonces, lo haces hacer pesa, la pesa le libera testosterona, la testosterona pasa por la grasa la aromatiza y la transforma en estrógeno y progesterona, y ahora este gordito queda con más blando y con más, yo qué sé, se le caen los pectorales más de lo que está, etcétera, etcétera. Esto de libro, yo le voy a ser muy honesto tirando los libros. En la vida cotidiana, en la práctica, que en mi caso tengo casi 20 años de práctica, esto no sucede, honestamente. Y miren que yo soy muy de manual, pero en este caso, en la práctica, no sucede. Yo he tenido muy buenos resultados con gente con sobrepeso, colocándolo a hacer fuerza y liberando testosterona. Realmente, porque, mira, en un momento determinado me tocó con una persona que tenía sobrepeso y que sabía esto, porque además era médico. ¿tá? Era médico. Entonces vino para que yo lo entrenara, estaba con sobrepeso, pero me pidió que quería perder peso, cardio, esto, lo otro, y yo le dije no, aparte era un médico amigo. ¿tá? Digo, no, 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 nada, que cardio, ni que esas mamadas. Vamos a meter pesa fuerte, a formar tejido, a que se te forme músculo, a que el músculo te acelere el metabolismo, a que el metabolismo acelerado te queme más grasa y que me quemes más grasa en reposo, además de la grasa que quemamos en el entrenamiento. Entonces me dice, no, 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 porque por todo esto que les acabo de decir. A lo cual mi respuesta fue, viniste a mí para que te entrene, vas a hacer lo que yo te diga. Si no, te entrenas solo. Siguió mis consejos, empezó a entrenar. No hubo ningún tipo de problema. Yo sé que en un momento determinado, en tono de chiste, se saca la remera y claro, una persona con sobrepeso, ¿cómo tiene los pectorales? Caídos. Se saca la remera y me dice, ¿sabes que cuando llegué a mi casa me di cuenta que tenías razón? ¿Por qué? Le digo, ¿en qué sentido? Y porque yo te dije de que si ponía a hacer pesa iba a aromatizar en estrógeno y progesterona y que los pectorales me iban a quedar como senos, pero en realidad ya tengo senos, me dice, mira. Y nos reímos, chiste mediático, pero la realidad es que tiene razón. O sea, no vas a hacer pesas porque tenés miedo a aromatizar y que se te formen los senos, pero si ya estás con sobrepeso, no tenés pectorales de Schwarzenegger, tenés caído. Por lo tanto, la realidad es que en la vida real, haciendo fuerza explosiva y liberando fuerza bruta, hipertrofia, fuerza máxima y liberando testosterona, obtenés muy buenos resultados a la hora de querer bajar de peso. Eso no quita de que dependiendo de tu estado físico, tengamos que hacerlo gradual, más esparcido, más esporádico, como pasa con una persona de 40 o 50 años. Por ahí, si vos tenés 30, podés ser menos gradual y podés entrenar más seguido. Por ahí, al pasar los 40, tengas que espaciar más los entrenamientos. Pero eso no quiere decir que, o sea, ¿me explico? Una cosa es una cosa, otra cosa es una cosa. Una cosa es que puedas y que no puedas, y otra cosa es la frecuencia o el gradualismo. ¿Bien? Déjenme ver qué tengo por acá. A ver qué hay. ¡Wow! Más de 100 conectados. Como una persona con sobrepeso evita que la piel quede colgando, debe hacer fuerza, y si es la panza, mira, Leonardo, la verdad es que el colgajo, digamos, de la piel, a ver, si sos joven, menos de 40, y si la piel no es mucha, la piel es bastante elástica y va a volver a su lugar. Ahora, si es demasiada piel, lamentablemente lo que tengo son malas noticias. No hay mucho para hacer más que operar. Y cuando digo operar, es una intervención mínima, pero que te quitan esa piel sobrante. Pero ya te digo,
Así como te decía lo de hoy, lo de la vida real, he conocido gente que tenía sobrepeso, que tenía barriga, pero no tenía tanta. Y por ahí la piel era muy elástica y bajó de peso y formó abdominales y es apenas lo que le quedó ahí como medio fruncido, casi imperceptible. Así como te digo que he visto otras personas que tenían mucho sobrepeso, el estado y calidad de la piel era muy mala, poco colágeno, poca lanolina, poca elasticidad en la piel. Y al perder peso le queda el colgajo y lamentablemente no hay solución más que la operación. Si alguien te dice que tiene la solución mágica y te la quiere vender, mi humilde consejo profesional es que no le compres porque en esto no hay solución. Hay que quitarla. Pero bendito aquel que tenga que quitarse la piel a través de una operación porque perdió tanto peso. De verdad, porque para llegar a ese nivel tenías que estar con mucho sobrepeso y haber perdido mucho. Y eso habla muy bien de la persona. ¿Qué tenemos para acá? ¿Cómo debe entrenar un adulto de 40 con problemas de varices, así como el descanso por lo que supone el problema de la circulación? Bueno, Ronnie, a ver, acá ya entramos en un problema ya como para intervención médica, digamos, porque las varices, esa acumulación, ¿tá?, que te quedan las piernas, yo entiendo que son muy incómodas y también entiendo que cuando estás entrenando se te inflama por el mismo proceso de circulación de la sangre, lo cual puede llegar a significar una molestia. También entiendo en que hay varices y varices. Hay varices muy pequeñas, así como hay varices del tamaño de un dedo. Por lo tanto, mi consejo es, si las tenés, como todo en la vida, entrená y luego, cuando veas que se inflama, para colocar las piernas para arriba para que la sangre baje y paños fríos para que desinflame, ¿ok? Porque vos lo que tenés en ese momento, porque te duele y te punza seguramente, es porque lo que la circulación de la sangre y la acumulación en esa zona hace que levante la temperatura y esté estancado. Entonces, piernas para arriba para que baje y frío o hielo incluso. Y eso te va a bajar enseguida. Una vez que bajó la inflamación, nada, o sea, mañana podés entrenar de vuelta sin ningún tipo de problemas. Ahora, yo imagino que esto es un problema que debe causar molestias importantes. Y mi sugerencia es que lo veas con un profesional, porque hay métodos mínimamente invasivos para quitar las varices. Yo no sé cómo será el tema costos en cada país, porque hay países que cuestan carísimos la extracción de una muela, pero las varices se pueden quitar, se pueden quitar. A ver qué tenemos por acá. ¿Usted cree que para empezar a hacer ejercicio es necesario dejar de fumar? A ver, recomienda acudir con un médico para que nos suministre testosterona y hormona de crecimiento. Joel Vázquez, primero que nada, respondo lo de Joel, lo de la testosterona y después lo del dejar de fumar. Primero que nada, yo no recomiendo a nadie suministrarse testosterona y hormona de crecimiento a menos que un médico se lo recomiende. A menos que un médico se lo recomiende. Y estoy, pero cansado de ver aplicaciones de testosteronas como que fueran TRT, terapias de reposición, en personas que no se hicieron ninguna analítica y en personas que nadie le recomendó que se lo hiciera porque la necesita. Porque creen absurdamente que eso les va a ayudar a crecer o que les va a ayudar a no sé qué, a entrenar más fuerte. Entonces, primero, si necesitas agregarte testosterona exógena, hacer una TRT, hormona de crecimiento porque tenés problemas de crecimiento, debería ser un médico quien te lo recomiende, sin lugar a dudas. Pero esa recomendación va a venir del médico luego de largas y minuciosas analíticas que conduzcan al resultado de que tenés hipogonadismo y que no hay otra manera de poder elevar tus niveles de testosterona más que con un suministro exógeno. Pero de lo contrario, no hagamos la burrada, no hagamos la burrada que hacen muchos de suministrarse testosterona exógena como para elevar el nivel de entrenamiento y los resultados, pero eso no es la burrada, porque realmente te eleva. ¿Saben cuál es la burrada? Suministrarse dosis bajas
al punto que muchas de ellas son exactamente la misma que tu cuerpo ya liberaba naturalmente. Entonces se dan dosis de 125, 150 miligramos semanales, lo cual es una dosis hasta incluso por debajo a veces de lo que el cuerpo mismo genera naturalmente semanalmente. Por lo que estás haciendo es generarte un hipogonadismo, o sea, una supresión del eje hormonal, porque está entrando de afuera y tu eje deja de producir, pero te está metiendo lo mismo que tu cuerpo ya tenía. O sea que una burrada, si te vas a meter, que sea para bueno. O sea, bombas de 300 miligramos para arriba, 500 a 1, de manera de quedar o culturista o que sea para quedar como John Jones en una pelea. Pero después, pero insisto, yo no lo recomiendo porque en realidad los resultados a largo son peores que los buenos resultados a corto. Por lo tanto, pero de vuelta, para eso tiene que ser un médico que diga que lo necesitas. Bien. Dejar de fumar. A ver, primero, fumar no te conduce a nada positivo y no es nada bueno. Es un estrés constante que tiene tu cuerpo y tu organismo de radicales libres, en el cual 24 horas está trabajando para luchar contra esos radicales libres que afectan tus órganos internos y que quita antioxidantes de otras partes del cuerpo para que los radicales libres u otros radicales libres dañen otros órganos. Dije un trabalengua, ¿verdad? ¿Por qué dije un trabalengua? Porque generalmente las personas piensan de que el fumar es únicamente a los pulmones. Cáncer de pulmón, cáncer de pulmón. No, no es solamente a los pulmones. A ver, esa bocanada de humo que te estás metiendo de nicotina, de alquitrán a tu cuerpo, es una avalancha de radicales libres que tu cuerpo necesita eliminarlos a través de los antioxidantes, porque esos radicales libres inundan tus células y dañan tus órganos internos, tu piel, hígado, riñones, corazón. Y vos me dirás, ¿el humo del cigarro daña el hígado? No directamente, pero sí indirectamente. O sea, si bien no vas a ver el humo llegando a los riñones quizás, pero sí los antioxidantes que tu cuerpo tiene que mandar para poder sacar los radicales libres producidos por el humo del tabaco, hace que no vayan a otros órganos que pueden estar dañados. Por ejemplo, estás tomando refresco, Coca-Cola, la pinche Coca-Cola o algún otro refresco, que estás llevando radicales libres que sí pueden dañar tus riñones. Pero como tu cuerpo ahora está enviando todos los pocos antioxidantes que tienen para tus pulmones, para sacar el humo, entonces por defecto deja los riñones un poco más vulnerados. A lo que quiero llegar con esto, el cigarro te daña, te va a dañar y te va a dañar siempre. Si me preguntás si tenés que dejar de fumar para entrenar, no, para nada, para nada. Estamos plagados de ejemplo de gente que fuma y entrena. Si me preguntás si es lo ideal, no, no es lo ideal. Si me preguntás si tu rendimiento va a ser el mismo que si no fumaras, no en lo absoluto. Obviamente que va a estar limitado. Ahora, si te digo algo, entrená. Si dejas de fumar, mejor. Y si no dejas de fumar, entrená igual. ¿Por qué digo esto? Porque vos hoy, si fumás, estás metiendo cosas negativas en un platillo de la balanza. Negativo, negativo, negativo. Y si no entrenás, no estás colocando nada positivo, como para contrarrestar al menos. Mientras que si vos fumás, metés negativo, ahora entrenás, al menos metés algo positivo en el otro platillo. Y algo ahí equilibramos. ¿Me explico? Por lo tanto, si dejas de fumar, mejor. Ese es mi consejo, mi recomendación. Ahora, si ves que no vas a dejar de fumar, primero, empieza a entrenar. Empieza a entrenar. Punto. Se terminó la historia. Empieza a entrenar. Tu rendimiento va a estar afectado, tu recuperación va a estar afectada, todo va a estar afectado. Tu umbral, tu límite, pero entrená. Y después con el tiempo por ahí hasta te motivás y dejas de fumar. Pero entrená. Esa es la respuesta. A ver qué tenemos.
No se desanimen, yo llegué a pesar 130 kilos y con pesas y alimentación lucha bajé hasta el peso de 77 kilos que quería. Exacto. Es perfectamente posible. Lo que tenemos que... A ver, cada entrenador tiene su fórmula o su metodología. En mi caso, yo siempre busco la flexibilidad metabólica, que la persona alcance la flexibilidad metabólica, la limpieza de receptores, que queme la grasa, que queme los carbohidratos, que queme el azúcar y que utilice las proteínas para formar músculo. Punto. Bien, si bajaste de 130 a 77, seguramente te va a quedar algo de piel, algo de colgajo, algo de pellejo, como le llamen, y probablemente requieras de una intervención si querés perderla. Esa es la realidad. Yo te sugeriría que no pierdas la plata comprando cremas mágicas porque te la van a llevar y no funciona. Esa es la realidad. Un abrazo, hermanos de Colombia. Qué bueno seguir viendo Libres Tuyos desde que un tiempo he visto. Un gusto para mí. A ver qué más tenemos por acá. La formación iba de bien. Saludos, gracias por compartir. Yo pensaba que era solo para practicantes deportistas, pero sé que es para cualquiera. Yo quisiera que pueda hacer un video de personas de desnutrición y con tiroides. Bueno, con tiroides, ¿a qué nos referimos con tiroides? Porque tiroides, Andrés, tenemos todos. Quizás vos me decís con problemas, ¿eso sería hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¿Cuál de los dos? Porque son distintos. Pero bueno, la alimentación, pasa que una persona ya con hipo o hiper requiere de medicación, ya sea T4 o la que sea que venga. Pero después la alimentación y suplementación es fundamental. Sobre todo la persona que tiene hiper para poder evitar el desgaste y lo que sería la sarcopenia o la pérdida de masa muscular. Hipo. Yo por eso no subo de peso. Ah, no, pará un poquito. Yo como, pero no subo de peso. No, pero pará, Andrés. Hipo, yo como, pero no subo de peso. Eso sería hiper entonces. Porque la hipo es cuando está ralentizada, digamos, para que me entiendas. Con hipo subís de peso con nada. Ah, lo que puede pasar, mi estimado amigo, es que estés medicado y que la medicación no te deje subir de peso. Ahí sí puede ser. Pero bueno, no te voy a decir que es fácil, pero sí se puede con dieta específica, dieta equilibrada, dieta hipercalórica, pero además tendríamos que echar mano a algunos suplementos que te ayuden a perder la resistencia a la insulina y sobre todo a evitar la degradación muscular con esos suplementos que son tipo tampón, como por ejemplo es la glutamina, entre otros, y algunos que favorecen lo que es el anabolismo, ¿ok? Anabolismo. A ver qué tenemos por acá. La cocaína, un vaso contiene 6 cucharas de grande azúcar. La Coca-Cola. Ah, Coca-Cola, cocaína. A ver qué más tenemos. Bueno, resumiendo entonces, resumiendo, ¿qué más tengo por acá? Que quería hablarles. Alimentación a través de los 40, como les dije, esto no preparé una clase, simplemente me puse algunos puntos que quería charlarlos más que nada con ustedes. Después prepararé una clase sobre este tema, pero quería dar el primer puntapié a lo que es el tema entrenamiento después de los 40 y 50. Quiero hacer una medición a ver qué tanto interés hay y a partir de ahí preparar 2 o 3 clases dependiendo del interés que haya o no. ¿Me explico? Esto lo que estoy haciendo es colocando un termómetro en el agua, por eso lo estoy haciendo así. A partir de colgar este video voy a saber qué tanto interés hay. Sobre lo que es el entrenamiento para a partir de los 40 y 50 tiene que ser de fuerza y generación de masa muscular. Dejen de el cardio. Les voy a dar un ejemplo. A partir de los 40 y 50, nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse muy rápido al cardio. Y ustedes me dirán, ¿qué? Sí, se adapta muy rápido. Y nosotros el cardio no tenemos que permitirle que se adapte y que genere adaptaciones. Por eso, en relación al cardio, lo que yo recomiendo a partir de los 40, 50 e ainda más 60, 70, es alternar el cardio.
Una semana HIIT, otra semana más aeróbico, otra semana Tabata en ayunas, otra semana, esto siempre controlado, otra semana podemos hacer bicicleta, otra semana natación, otra semana correr, saltar a la cuerda, pero no permitan que se adapte. El cuerpo a partir de los 40, 50 se adapta muy fácil al cardio. Entonces, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. ¿Vieron el típico sensei de karate, panzón? Ese sensei panzón de más de 50 años que tiene la barriga así prominente, que parece un gorila, los gorilas así que le crece la panza, y se coloca el cinturón negro con danes y se ata el nudo, pero si él mira para abajo no se ve el nudo porque está la barriga, pero que da clases y hace kata, incluso a veces, incluso alguno de esos sensei corre con los alumnos y todo, está acostumbrado a correr. La pregunta es, ¿por qué no baja de peso? La respuesta que todos damos es, y porque debe de comer grosso. Y la respuesta es seguramente que sí, pero ese sensei, como clásico ortodoxo, aquel que dicen, no me muevan ni una cajita del lugar, porque así me lo enseñaron el maestro de mi maestro y el maestro de mi maestro de mi maestro y todo el linaje, y no le podés cambiar porque le cambiás un cuadro del lugar y ya... Bueno, acostumbrado a eso, también su entrenamiento es igual desde que empezó y por los siglos de los siglos, amén. Entonces, claro, está totalmente adaptado. Por eso no pierde peso. Por eso no pierde peso. Está totalmente adaptado. Por eso es barrigón. A partir de los 40 y de los 50, el aeróbico tiene que ser más variado que nunca. Más variado que nunca. Y el entrenamiento de fuerza y de pesa es fundamental. Cuando vos haces pesa, exigís al cuerpo a estar en constante estado de formación y generación de tejido, músculo, óseo, tendinoso. Vos te cortás, te operan un postoperatorio en una persona que hace pesas, es rapidísima la recuperación, mientras que en un sedentario es lentísima la recuperación. Vos te cortaste, dañaste, lastimaste, caes de la moto, y en una persona que está acostumbrada a llevar el cuerpo al estrés metabólico de la hipertrofia, hacer pesas, se recupera rapidísimo de las heridas, incluso sin medicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a que vos semanalmente rompes las fibras y él tiene que estar constantemente reparando, generando, regenerando, generando adaptaciones musculares, formación de fibra. Él sabe lo que tiene que hacer. Y luego te caes de la moto o te cortás. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Lo mismo que hace siempre. Ahora en un ambiente diferente con algunas diferencias nada más. Pero es reparar tejido, formar tejido, generación, reparación, regeneración. Pero como él está acostumbrado a hacerlo, para él es un trámite. Mientras que una persona que no está acostumbrada a hacer, que el cuerpo no está acostumbrado a generar adaptaciones, reparaciones y generación de tejido, la recuperación, el postoperatorio, la recuperación de una lastimadura, de un corte o de una herida, es eterno, porque el cuerpo no sabe qué hacer, no está acostumbrado. Ahora, lleva esto a los 40 y a los 50. Si el cuerpo ya naturalmente comienza a dejar de generar tejido por la edad, por el declive hormonal, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es contra la corriente, obligarlo. Pesa fuerte. Además, por ejemplo, el hígado es fundamental que esté sano toda la vida, pero a partir de los 40 y de los 50 es medular que el hígado esté desintoxicado y detoxificado. Y el hígado se detoxifica por varias vías. Los ayunos intermitentes para estimular la ruta a MPK, perdón, pero uno de los factores fundamentales es el ejercicio de alta intensidad para que el hígado pueda metabolizar y filtrar esas acumulaciones de glucógeno, de triglicéridos, de azúcares que tiene, para que pueda filtrar y pueda sacar, necesitamos hacer ejercicio de alta intensidad, fuerza explosiva, fuerza máxima, hipertrofia, fuerza bruta. O sea que, pasado los 40 y de los 50, tenemos que meter peso. En el curso de entrenamiento para artes marciales que yo tengo a la venta y que ya he vendido mucho, muchos de los que me compraron son mayores de 50.
¿tá? Y dentro de ese curso hay 5 videos que son dedicados a la hipertrofia, que fue un anexo que le puse, porque en realidad el curso es para entrenamiento para artes marciales, y hay elongación, fortalecimiento de tendones, etcétera, etcétera. Pero quise agregar algo extra y les puse, para aquellos que quieren moldear su cuerpo, y les puse 5 videos dedicados a una rutina completa para formación de músculo en hipertrofia. Y todos los mayores de 50 me hacen las mismas preguntas. Esto es para mí también. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Me decía uno. Yo tengo 45. ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo está en el video? No, pero yo tengo 45. Y yo mido 1,81 m. ¿Qué crees que te diga? O sea, existe un mito como que no, que ya después no puedo. No, lo mismo. A ver, la gradualidad. Ahí estamos de acuerdo que por ahí, si vos no estás acostumbrado a hacer, tengas que ser más gradual que alguien que está acostumbrado. Pero después, lo mismo, man. No cambia nada. Lo mismo. Lo que a otro de 30 años o de 20 le llevará 3 meses, a vos quizás te lleve 6 o un año. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si vos no vas a competir? Esa es la diferencia. Lo que a otro le lleve 3, a vos te llevará 6 o 9. Pero si otro calienta 5 minutos, capaz que vos tengas que calentar 15. Gradualismo, paso a paso. Pero después, lo mismo. Entonces, te juro que me tenían harto con el mandarme, y no, pero ¿y yo qué hago? ¿Con menos peso, livianito? Livianito sola. No. Tu cuerpo no está formando tejido por problemas de declive hormonal natural de la edad y vos no lo querés obligar, querés decirle, señor cuerpo, usted tiene razón, no forme tejido. No, partite, rompete, me duele. El dolor al otro día. Y es hermoso el dolor, no hay cosa más linda que el dolor. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar, abro paréntesis, el dolor por adaptaciones que todos aquellos que hemos practicado artes marciales, deportes de contacto, pesas o cualquier entrenamiento extremo, sabemos lo que es el dolor por adaptación, estamos requete acostumbrados y nos encanta. Cuando vos haces un entrenamiento fuerte y al otro día te duele todo, decís, qué lindo, no me toques que me duele todo, estás feliz. La felicidad del dolor de un trabajo bien hecho. Ahora, otra cosa es el dolor por daño o lesión. Esos son 80 pasos aparte. Pero el dolor por daño y lesión no va a venir si vos no haces una locura. Si vos pasás de 0 a 100 en el primero, obviamente. Pero gradualidad, insisto, el paso a paso. Y el dolor, y que venga, genial. Lo más lindo que hay. El dolor es positivo. Es positivo. Se da por una cuestión, por cuestiones metabólicas, liberación de ácido araquidónico, etcétera, etcétera. Pero pasa, listo, ya está. Dura 48, 72 horas. Quizás si hiciste un entrenamiento muy fuerte, quizás duela un poquitito más porque en realidad lo que se fatigó fue el sistema nervioso, pero nada, se recupera. Bien, entonces, que duela el entrenamiento. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Y si no, voy por la última parte, que es la alimentación y suplementación. Por favor, responda, ¿la calistenia aumenta la testosterona después de los 40 o solo con pesas? Policía 295. A ver, voy a hablar de la calistenia. Yo no soy muy fan de la calistenia. Un tipo criado entre fierros oxidados, no soy muy amante de la calistenia. Sin embargo, pero te voy a explicar por qué no soy muy amante de la calistenia y en esto voy a hacer una mea culpa. Hay personas que entrenan calistenia como yo a veces siempre destino algunos minutos a hacer ejercicios de calistenia. Calistenia, entiéndase calistenia por el entrenamiento con el propio cuerpo o con el peso del propio cuerpo. Yo, por ejemplo, a todos los que les hago rutina, si hay alguno que está acá, esto lo afirmará, dentro de los entrenamientos con pesos, siempre les agrego ejercicios de calistenia, porque considero que la calistenia te da un control de tu propio cuerpo necesario, fundamental, que las pesas no te dan.
Las pesas te dan una adaptación que la calistenia no te da, y la calistenia te da un control y autocontrol que las pesas muchas veces no te dan. ¿Bien? Por lo tanto, yo cada vez que armo rutinas para quienes me contratan, siempre les coloco ejercicios de pesa, alternando hipertrofia, potencia, fuerza máxima, bombeo, con calistenias, ejercicios específicos de calistenias, con aquellos ejercicios que están relacionados a los músculos que trabajamos. ¿Me explico? Por lo tanto, yo lo considero un factor fundamental. Ahora, la calistenia tiene una limitante, y es que el peso máximo es tu propio peso. Por lo tanto, lo manejes de donde lo manejes, vas a estar limitado a tu peso. Y la fuerza máxima se desarrolla aumentando el peso, no repitiendo muchas veces el movimiento con el mismo peso. Eso es fuerza-resistencia. Por lo tanto, nunca vas a encontrar una persona con gran volumen muscular que se haya formado con calistenia. ¿Por qué yo, y ahora es lo que voy a decir, por qué yo a veces me molesto un poco con la gente que defiende la calistenia? Porque yo he visto muchos hipócritas, mentirosos, embusteros, hijos de una mala madre, que salen haciendo videos con unos físicos así, y diciendo porque la calistenia y porque esto lo hice con la calistenia y sígueme para más consejos y te vendo mi curso de calistenia. La pelota. Mentiroso, pinche mentiroso. Ese físico no lo hiciste con calistenia. Ese físico, vos hacés pesas. No me jodas. No me jodas. Le estás robando la plata a la gente. Y después, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con vos? Le comprás ese método de calistenia que te va a hacer tener el físico que él tiene, y lo haces y no te da un puto resultado similar al de él. Y no te va a dar, no te va a dar, porque te está mintiendo. Pero esto de mentir con la forma viene de épocas ancestrales. Hay algo que ustedes son muy jovencitos y no saben, pero uno de los padres del culturismo moderno es Joy Weider. Weider, no sé cómo es que es. Si ustedes ven las competencias de culturismo, está Arnold, y Arnold siempre tiene un trofeo, que el trofeo es un hombre que está así, de brazos cruzados y tiene bigote. Ese es Joy Weider, o Weider, no recuerdo, no me sale el nombre en inglés. Ustedes ya saben cómo soy con el inglés, soy un queso. Pero bueno, Joy Weider, en aquellos años 60, 70, hacía pesas muy improvisadas porque eran los inicios, y él creó, inventó muchos aparatos. Y él estaba cuadrado para el momento, ¿no? Para la época. Y generó y empezó a vender en aquellas épocas en donde ni siquiera existían los CDs, menos internet, algo que se llamaba el método de isotensión de Joy Weider para generar ese físico. Entonces, él hacía el método de isotensión, te decía, si querés sacar bíceps, entonces te decía, este es el bíceps. Si querés sacar bíceps, lo que haces es, te sostenés el bíceps y respirás y apretás, y respirás y apretás. Entonces, y te mostraba, y hacía así, y hacía así. Y claro, vos mirabas y le veías el bíceps, que tenía una pelota acá, porque era culturista, y te lo comprabas. Y allá vos como un mamón, haciendo y pectoral, y apretás, y hacés, y apretás, y era eso el método de isotensión. Mentira. Fue una hizo millones, un capo, un genio, pero lamentablemente lo hizo con un método que era. Y yo me acuerdo que nosotros en aquel momento juntamos plata y compramos el método de isotensión de Joy Weider en cassette. Pero esto de hacer una cosa y venderte otra, viene de épocas ancestrales. Entonces, lo que te venden que vas a quedar cuadrado como ellos con calistenia es mentira. La calistenia no genera adaptaciones, o las adaptaciones que genera son muy limitadas, porque no hay ascenso de peso. Y eso de que porque cambias la posición,
cambia el peso, no, cambia el ángulo de incidencia y eso te puede dar un mínimo de estimulación más, pero tenés un límite. Y el límite, insisto, es tu peso. El límite es tu peso. Por eso digo, la calistenia hay que hacerla, es muy buena, pero cuando yo estoy hablando de aumentar la testosterona y más a partir de los 40 y 50 y 60, estoy hablando de peso. Y si vos me decís, no tengo plata para un gimnasio, yo no te mandé a un gimnasio. Entrá en YouTube y buscá hacer pesas caseras y hay miles de formas de hacer con 2 pesos, con piedras, con hierros, con cadenas, con troncos. Acá la cuestión es hacer fuerza. Lo que te libera testosterona son los intensos. Una calistenia, si la haces cruza con HIIT, por ahí algo de testosterona te puede liberar. A ver, pelear te libera testosterona, pelear. Pero cuando estamos pasando los 40 y 50 necesitamos llevar el cuerpo en extremo para que libere algo de testosterona. Entonces estamos hablando de peso, peso. Si vas a un gimnasio mejor y si no, entrar a internet y mirá métodos de pesa casero. A ver qué tenemos. Bueno, calistenia con algo de peso. He visto mucha gente haciendo calistenia con peso extra. Bueno, ahí yo no sé hasta qué punto es calistenia, Fabi. Porque la calistenia, desde su origen, es más, a ver, decir calistenia con peso extra, sí, yo también lo veo. Por ejemplo, tengo gente en el gimnasio donde voy que entrena conmigo, que hacen, para hacer las dominadas, que la dominada es un ejercicio de calistenia. Dominada es un ejercicio de calistenia. Ya tienen una fuerza tan grande que yo les agrego pesa con un cinturón y les coloco peso extra. Entonces llegan a 15, 20 dominadas con 20 kilos, 30 kilos extras. Ahora, el ejercicio es de calistenia, pero desde que le metemos peso extra ya deja de ser calistenia. Hay un tema. Es como decir un vegetariano que come huevo, o sea, un vegano que come huevo. No, entonces no es vegano. No sé si me explico el punto. Ahora, si vos me preguntás agregarle peso a la calistenia, yo te diría que hay ejercicios que le podés agregar peso. Una dominada, unas flexiones, pero después hay algunos ejercicios de calistenia ya más engorrosos y más complejos, más avanzados, que no podés agregarle mucho peso porque se te comprometen las articulaciones. O para hacerlo tenés que ir con mucha cautela. Por eso digo, si tu limitante, si vos me decís, yo quiero hacer calistenia porque no quiero hacer pesa porque yo soy de la religión calistenia, ¿viste? Así como hay que es de la religión vegano. Bueno, yo soy de la religión calistenia y yo las pesas cruz diablo. Bueno, entonces ahí yo lo que te digo está, listo. Hacé lo que quieras, pero agregarle peso no sirve. No sirve. Para generar adaptaciones y desarrollar músculo es muy limitado. Ahora, si vos me decís a mí, no, mirá, yo no soy de la religión calistenia, simplemente que no tengo un gimnasio cerca, no tengo un gimnasio o no tengo plata y los gimnasios son muy costosos, como es la realidad económica de muchos países, muchos lugares, ¿ok? Entonces ahí mi consejo es el siguiente. Seguí haciendo calistenia, los ejercicios que ya conoces, pero improvisate pesas caseras en tu casa y al pan y al vino. Entrá en YouTube, está lleno de gente que te hace tutoriales de cómo hacerte barras, press de banca plana, para sentadillas, para prensa, para poleas. Una polea es baratísima de hacer. Tenés que conseguir una roldana, la pegás en la pared, una cuerda y ya está. Y le metés piedra, fierro, que se cuelgue tu hermano chico. O sea, insisto, la pregunta es, ¿por qué calistenia? Porque no quiero pesas porque soy de la religión calistenia. Bueno, ahí no tengo más que decirte que las adaptaciones están limitadas. Y agregarle mucho peso a determinados ejercicios de calistenia van a comprometer tus articulaciones. Por lo tanto, no te lo aconsejo. Estás limitado. Si me decís, no es porque los gimnasios son caros o no tengo plata, perfecto, o porque no tengo cerca, listo, seguí haciendo calistenia, que yo lo recomiendo, pero improvisate un gimnasio.
Improvisate, que es baratísimo y hay tutoriales re piola. A ver qué hay. ¿Las bandas elásticas sirven para la masa muscular? Para masa muscular, bandas elásticas no. Las bandas elásticas se utilizan para potencia, KRKG. En el curso de entrenamiento de preparación física para artes marciales que vendo, que tengo para la venta, tengo muchos ejercicios que son con bandas elásticas, pero son enfocados a la potencia en el golpe. ¿Ah? Tanto de excéntrica como de concéntrica, de contractibilidad o de lanzamiento. Las bandas elásticas cumplen esa función. Ahora, querer desarrollar músculo con bandas elásticas es muy difícil. Muy, muy difícil. Con poleas, con pesas, sí. Podés hacer un trabajo de bombeo como para fatigar el músculo, pero después lo veo difícil. No es ese el objetivo, no es esa la función. ¿Puedo derrotar a un tipo más fuerte que yo? Sí. Sí. Está lleno de ejemplos. Te doy un ejemplo. Minotauro Rodrigo Nogueira, cuando le ganó a Bob Sapp, ¿te acordás? En los inicios de Pride FC, allá en Japón, en el año 2000, buscá la pelea Rodrigo Minotauro Nogueira versus Bob Sapp. Bob Sapp era mucho más pesado, más fuerte, más todo. Era un paquetito también, ¿no? Era un paquetito. Pero sí, le ganó. A ver qué más. Maestros, muchas personas me dicen que solo la panza es lo que hace ver mal, pero quisiera la opinión de alguien que sí sabe de esto como usted. Tengo 28 años. A ver, no entendí la pregunta. Muchas personas me dicen que solo la panza es lo que me hace ver mal. Primero, y perdela. Qué mala panza. Genera músculo y ese músculo te va a ayudar a quemar más calorías en reposo y después, con un buen cardio, un HIIT, perdés la panza. No porque la gente te diga que te ves mal, sino porque una panza, un aspecto con sobrepeso, una persona que denota sobrepeso hacia afuera, la preocupación acá es que, así como es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces a mí más me preocupa la grasa que no se ve que la que se ve. Cuando yo me encuentro con muchos de estos, ¿viste estos que dicen? Porque yo veo una persona y me dice, ¿qué me recomendás? Y le digo, mira, noto que estás un poco gordo, te recomendaría perder peso, perder un poco de grasa. Y me he encontrado con algunos de estos, de esta gente de ideologías, ¿tá? De estas ideologías de ahora, que es, que porque el gordo, que no importa, que los estereotipos, que machirulo, que no sé, que estupidez, que el gordo, que los estereotipos, que tenemos que querernos como somos, que no sé qué. Mi respuesta siempre es la misma. Anda a cagar. Por donde viniste, anda a cagar. Siempre la misma, porque no lo soporto. Ahora, hablando acá entre nosotros, que somos amigos, la realidad es la siguiente. Esto no se trata de estereotipos o de no estereotipos. Esto se trata de que cuando vos tenés exceso de grasa en el cuerpo y se nota hacia afuera que tenés sobrepeso, o sea, exceso de grasa, o sea, estás gordo, significa que hacia adentro también tenés exceso de grasa. Colesterol, triglicéridos, seguramente que tus arterias están comprometidas, hígado graso, etcétera, 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 grasa visceral que se le llama. Entonces, cuando yo veo que estás así, me preocupo y te aconsejo, no por estética, porque a mí qué me importa si te ves gordo o no te ves gordo. Es tu problema. Si a vos te gusta es tu problema, si no te gusta es tu problema, o sea, ¿qué me importa? Pero lo que sí me importa a mí como profesional y tu amigo es que si así estás hacia afuera, hacia adentro, también estás así. Porque es mentira que hacia afuera vas a estar gordo y hacia adentro vas a tener las arterias limpitas y el hígado limpito. Mentira. Eso no es así. Entonces, ojo cuando vienen y te dicen estos
paparulos, papanatas de las ideologías estas, que no adelgaces, no pierdas peso, amate, querete como sos, porque los estereotipos, que no sé qué, las pelotas. ¿Sabés lo que le estás diciendo? Que se mantenga enfermo. Porque la grasa interna, el colesterol, es una enfermedad que poco a poco te va comiendo hasta que detona, y cuando detona, cuando haces clic, es cuando te da la arritmia, el infarto, el paro cardíaco o lo que sea. O sea, lo que le estás diciendo es mantenerte así, ¿tá? Por esta pelotudez de la ideología. Entonces, ideología, pero acá la medicina nos dice que la grasa en el cuerpo nos hace mal. Por eso es que digo, si tenés panza y te dicen que te ve mal, que no te miren. O sea, que no te miren. Si vos sentís que querés perderla, estás en todo tu derecho, perdela. Perdela, se puede perfectamente. Ahora, no lo vas a lograr si no desarrollás músculo, man. Sí se puede, pero te tenés que matar de hambre y no es el camino más. Si sos, tenés formas de perder grasa formando músculo, con cardio, formando músculo más rápido, menos sufrimiento, comiendo bastante. Bueno, mi gente, a ver qué tenemos por acá, a ver si ya vamos cerrando. ¿Puedo combinar cardio con pesas después de los 45? Nelson, ¿podés combinar cardio con pesas después de los 45, después de los 55, después de los 60, después de los 70? Debes combinar cardio con pesas, sí. Por ahí, yo lo que haría sería, el mismo día que haces pesas, no hacer cardio, porque a mí lo que me pasa es que mucha gente, cuando me dice eso que me decís vos, combinar cardio con pesa, ¿sabés lo que yo interpreto que quiere hacer? Ir al gimnasio 1 hora y hacer media hora de pesa y media hora de cardio. Y los resultados son ninguno, nada. Entonces todos los días van media hora de pesa, media hora de cardio, media hora de pesa. No obtienen ningún resultado. Vos mirás y hace 3 años que va al gimnasio y está siempre igual. Y uno dice, ¿y por qué va? Capaz porque le gusta. Pero resultado ninguno. Mi consejo es, separar cardio de pesa, si es que tenés solo 1 hora. Y el día que vas a pesas, matate, rompete. Hacé pesas, o sea, salí como Robocop, todo duro, que no podés caminar. Y después otro día hace cardio. No hace falta hacer todos los días todo. 3 veces por semana pesa, 2 veces por semana cardio. O 2 veces por semana pesas y 3 veces por semana cardio. Y los resultados no son los mismos, son mejores. Son mejores. ¿Ok? Te hablo yo interpretando desde acá de que sos una persona de 45 años, con obligaciones, con exigencias, con una familia, con un trabajo y que tu tiempo es acotado. Si vos por ahí me decís, tengo el tiempo del mundo, ahí yo capaz que te puedo hacer una rutina de hacer todos los días prácticamente todo y destinar 1 hora para una cosa, otra hora para otra, 1 hora para la elongación, 1 hora para la meditación, etcétera, etcétera. Pero yo siempre me baso en que la mayoría de las personas no tienen ese tiempo. Los sparring en los gimnasios con pesos desparejos está mal. Para mí sí. Mirá, Nicolás, sparring con peso desparejo, lo que pasa es que todo depende de muchos factores. A mí me gusta hacer con peso desparejo. Lo que pasa, a ver, no está mal. No sé por qué decís que no. Vos porque lo ves desde un punto de vista de que la persona más pesada te va a ganar siempre o algo por el estilo. Pero en realidad es un sparring, es un entrenamiento. Y tiene que cumplir la función de entrenamiento. ¿Me explico? Entonces, si tiene que cumplir la función de entrenamiento, ¿qué mejor cosa que medirte contra alguien más pesado, más fuerte, más todo? Yo lo veo como algo positivo. Una competición, una competencia ya cambia la historia, porque ahí sí estaríamos en desventaja. ¿Me explico? Pero un sparring es entrenamiento. Yo lo recomiendo mucho. ¿Has visto anime, manga? ¿Qué me ayuda? Algo miré, sí, está bueno. Saludos, ¿qué tal hacer cardio? Tengo 42 y nunca engordé y como bastante, soy nervioso. Eso sí, 1,90 m con 74 kilos. Quiero empezar a entrenar para coger peso,
pero la edad no sé si yo será prudente. Tenés 42, yo tengo 40, man. Estamos en la misma. Y si viera los entrenamientos que yo hago, sí, ¿cómo que no? Claro. Si no, a ver, primero que nada, School Night, lo que yo tendría que preguntarte es ¿qué querés? Si querés, yo te recomiendo formar músculo. Esa es mi recomendación por tu edad. Formar músculo. Pasa que para formar músculo tenés que entrenar fuerte. Y teniendo en cuenta tu característica, seguramente que no tenés facilidad. Más fuerte tenés que entrenar. Más fuerte.